Les doy una cálida bienvenida a esta clase de Ven Sígueme, en la clase con Benji Monroy en la edición de este día de reposo. Gracias si es que acudiste a la capilla y estás regresando. Gracias por ir. Gracias por renovar los convenios. Y si te estás preparando también, éxito y que sea un buen día de reposo para ti y para tu familia. Yo soy Benji Monroy y tenemos una clase, una super clase el día de hoy. La virtud de la palabra de Dios, esa que se cumple sí o sí. A veces el ser humano no llega a ver cumplir la palabra de Dios o no se da cuenta, pero de que se cumple, siempre se cumple. La palabra de Dios es virtuosa, es inmaculada, es fija, no se anda entre las oscuridades a la luz del día y la gente que esté preparada lo puede ver. Para esto, hermanos, nos ubicamos en 2 años, entre el 76 y el 74 antes de Cristo, y también en 2 capítulos, Alma 30 y Alma 31. Los supermisioneros todavía son los protagonistas de esta clase. ¿Quiénes son? Alma hijo, Amón, Aarón, Obner e Imni. También Sesro y Amulek, que se suman a una comunidad de misioneros que gracias al cambio de los rebeldes jóvenes llegaron a ser excelentes impartidores de la palabra del Señor. Por eso me he tomado la dicha de llamarles los supermisioneros, porque en verdad nos han entregado en las últimas clases, amigos, lecciones que nos ponen la piel de gallina, nos llevan a las lágrimas y a hacer sobre todo una introspección de cómo están nuestras vidas para poder hacer los ajustes necesarios. Esa es la verdadera finalidad del curso de Ven Sígueme. Yo los invito para que me acompañen en el manual unificado de Ven Sígueme y también en las diferentes aplicaciones de las Escrituras como Scripture Plus, Biblioteca del Evangelio y la aplicación del Libro de Mormón. Los relatos que se hallan en Alma del 30 al 31 demuestran claramente el poder de las palabras, ya sea para bien o para mal. Las palabras lisonjeras y muy altaneras de un falso maestro llamado Corior amenazaban con llevar a muchas almas a la destrucción. De modo semejante, las enseñanzas de un disidente nefita llamado Zoram condujeron a todo un grupo de personas a caer en grandes errores y a pervertir las vías del Señor. En cambio, Alma tenía una fe inquebrantable en que la palabra de Dios tendría un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. Las palabras de Alma declararon la verdad eterna e invocaron los poderes de Jesucristo para silenciar a Corior. También hicieron descender sus bendiciones sobre aquellos que fueron con él a traer a los zoramitas de vuelta a la verdad. Estos son valiosos ejemplos para los seguidores de Cristo en nuestros días, en los que los mensajes falsos son comunes. Podemos encontrar la verdad si confiamos en la virtud de la palabra de Dios tal como lo hizo Alma. Previamente yo dibujé algunos medios de comunicación de las antiguas generaciones y de las actuales generaciones. Tenemos los periódicos que fueron muy famosos y era prácticamente el único medio de comunicación en 1800 y hasta principios de 1900. Después vinieron estas televisiones con las cuales muchos crecimos y seguramente ustedes en algún momento han podido conservar allí en su casa. La mayoría están fuera de servicio. La digitalización de la televisión ha llegado a casi cualquier país del mundo y ya no se pueden ver más que con adaptadores. Pues algunos quedan por allí. ¿Qué me dicen de las radios? Yo llegué a tener de esas y podías grabar la música que salía en el radio y podías escuchar la radio. Todavía quedan algunas de ellas. Están los libros que nunca pasan de moda, hermanos y amigos. Buenos libros como el Libro de Mormón, por ejemplo, la Biblia y algunos grandes autores en la historia que han escrito muy bonito. Y los ordenadores, los computadores y los smartphones o los teléfonos inteligentes móviles, pues son lo de ahora. Hermanos, ha habido una segunda ola de producciones de computadoras por medio del gaming, a las personas que se dedican a los videojuegos y se ganan la vida, de hecho, a través de eso. Y los smartphones que se han convertido, hermanos, no solamente ya en un lujo, eso quedó atrás, ni en una necesidad. Ahora ya es algo común en nuestro diario vivir. Cuando se nos pierde el móvil, o nos los roban, o no lo encontramos, se nos nubla el mundo, ¿no? Se nos apagan las luces, las lámparas, por así decirlo. Dice el manual de Ven Sígueme que todo esto, hermanos, ha sido creación del Señor. Es bueno cuando se sabe usar bien.
Pero en este bombardeo de información que no se compara a ninguna otra etapa de la historia de la humanidad, también podemos ser confundidos por medio de personas o información que lo hacen de manera errónea. Dicen que el padre de la desinformación es la ignorancia. Y dicen que el padre de la ignorancia es el atrevimiento, dicen que es el descaro. Es una emoción que surge en muchas personas gracias a los prejuicios, a la desinformación o a la premeditación de alguna persona o identidad que emita un juicio de valor erróneo. Y en sentido espiritual, hermanos, también sucede esto. Hoy en día, por fortuna, el Señor nos ha mandado profetas, manuales, conferencias generales, programas bien establecidos en la iglesia, tanto entre semana como en la noche de hogar, así como las escuelas dominicales para jóvenes, niños y adultos. Gracias al Señor, podemos ser no confundidos pese a aquellos que premeditadamente quieren confundirnos. He ahí la diferencia entre la buena información y la que no es tan buena. Por supuesto. Vamos a ir de lleno al cuerpo de la clase, hermanos, y gracias por estar aquí. El adversario trata de engañarme con enseñanzas falsas. En el capítulo 30 de Alma, a Corior se le llamaba el anticristo. Un anticristo es cualquier persona o cosa que se oponga abiertamente o secretamente a Jesucristo y a su evangelio. Así que vamos a introducir el primer concepto de el anticristo. Cualquier persona, denominación, objeto, que desvíe la atención del Evangelio de Jesucristo o pervierta las vías del Señor es considerado como el anticristo. Para muchas denominaciones religiosas esto cobra la figura de una persona, para otras es un cúmulo de situaciones y ambas son ciertas porque hoy en Alma 30 veremos a una persona que ejemplifica perfectamente bien lo que es el anticristo. Estudiar las falsas enseñanzas de Corior pueden ayudarte a reconocer y a rechazar enseñanzas similares. Las siguientes actividades pueden serte útiles en su estudio. Uno se preguntará ahí en casa, ¿por qué Mormón, como el compendiador del libro de Mormón, decidió introducir enseñanzas de personas que iban en contra de Jesucristo y del evangelio que él predicaba? Uno podría decir, quizá lo pudo haber sustituido por grandes milagros o visitas angelicales o demás. Y probablemente usted tenga razón. Pero el manual da la clave. Se introducen para prevenir y no caer como cayeron con Corior muchas personas y que puede ser aplicable en la actualidad. Las doctrinas que Corior va a traer a la clase del día de hoy, hermanos, parecen ser una copia de las que hoy podemos ver en cualquiera de los medios sociales. No todo lo que sale en redes sociales y en medios de comunicación está mal. Hay muchas cosas buenas. Hay otras que pueden debilitar el testimonio de la gente. Definitivamente. Así que vamos a transportarnos al 30 de Alma y vamos a leer algunos versículos en la crónica de estas personas. En el 6. Pero sucedió que a finales del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zarahemla y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida del Mesías. En el 12. Y ese anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba diciendo lo que vamos a leer a continuación. Hermanos, en la ley que los nefitas tenían en aquel momento, no se le podía condenar a Corior, pues el Señor siempre ha dicho y ha enseñado que escojáis a quién servir. En otras palabras, hermanos, albedrío. Siempre ha existido el albedrío y es una virtud que el Señor desde antes de la fundación del mundo le entregó a las personas. Como parte del plan del Señor, contrario al plan de Lucifer, mejor conocido como Satanás. Aquí vamos a tener a nuestro Corior, que comenzaba a agitar al pueblo, y hemos tenido muchas experiencias de personas que trataron de desviar al pueblo
de diferentes maneras. Hermanos, hemos tenido a Sherem, tuvimos a Sefrom hace poco y ahora tenemos a un tal Corior. Este Corior iba, como los hijos de Mosí en su momento, como alma e hijo, a tratar de enseñar falsas doctrinas. Está bien, así que ahí está. Nuestro Corior del día de hoy, no sé si era guapo o no era tan guapo, pero aquí está. Y le vamos a poner nombre y apellido. Está bien, es con K. Corior, no quiero errar al nombre cuando lo escriba. Corior. Y le vamos a robar aquí un poquito. Ahí está. Corior. Este es uno de los antagonistas, para no decirle protagonista, el día de hoy. Es con H también. Aquí me comí una letra, así que lo vamos a rectificar. Lo bueno es que se puede y se debe, como en la vida, ¿no? Rectificar. Corior. Aquí está. Le pedimos prestado una partecita de la oreja también. Y ahí está. Corior. A diferencia de Sesrom, hace 2 o 3 clases que lo vimos, Sesrom también estaba en contra de Alma y Amulek. Y aquí viene otra persona. Pero vamos a ver 2 desenlaces diferentes. Sesrom, vamos a ver que se convierte en un gran misionero después de haber sido sanado por aquellos que, según Sesrom, eran sus enemigos. Descubriendo el lado más humano de Alma y Amulek como personas que no guardaban rencor al prójimo. Lo levantaron, lo bautizaron, lo sanaron y lo convirtieron en un gran misionero como ellos lo eran. Esta persona no tendrá tanta suerte el día de hoy, y eso gracias a lo empedernido y duro que tenía el corazón. Así que aquí tenemos a nuestro Corior el día de hoy. ¿Lo escribimos bien? Sí, creo que ya lo escribimos bien. Y llega a escena. Se levantó este anticristo y ya decíamos que había libertad de expresión también en la área metropolitana, por así decirlo, de Zarahemla, con sus diferentes jueces superiores, muchos misioneros como Aarón, Amón, Obner e Ibni, predicando Alma y Amulek, Sesrom y demás. Se les podía castigar de acuerdo a Alma 30 por si robaban, si cometían adulterio, si mataban. Pero ellos tenían la libertad de expresar lo que sentían en términos religiosos y allí no se le podía juzgar. Por eso es que empieza a adquirir mucho protagonismo este antagonista llamado Corior. «Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza», decía Corior, «porque os sujetáis con semejantes locuras. ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis, por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo». Por eso es que inmediatamente el texto de Alma 30 y el manual de Ben Sígueme lo ubican como Corior, el anticristo. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados, mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que en realidad no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cualquier cosa. El texto dice que Corior arrastró a muchas mujeres y a hombres a hacer cosas pecaminosas, o sea, a desviar la atención del Cristo y entregarse a las pasiones. Y este hombre fue también a la tierra de Gersón para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón, que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas. Mas he aquí estos fueron más prudentes que muchos de los nefitas, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era un sumo sacerdote del pueblo. Vimos la clase pasada, hermanos, lo inmutables que eran los antinefileitas, que preferían morir antes de tomar las armas de guerra. ¿Qué les iba a hacer un anticristo? Nada, porque confiaban plenamente en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Así que Amón lo ata y en nada pudo pervertir las vías del Señor. Después fue a Gedeón y también fue atado y fue cuestionado y todo eso. Y de allí lo llevan a Zarahemla.
para ser entregado ante Alma. Vean el texto, lo que dice el 29. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote y el juez superior vieron la dureza de su corazón, sí, cuando vieron que vilipendiaban aún a Dios, no quisieron responder a sus palabras, sino que hicieron que fuese atado, y lo entregaron en manos de los oficiales y lo enviaron a la tierra de Zarahemla, para que allí apareciera y compareciera ante Alma y ante el juez superior que gobernaba todo el país. Y aconteció que cuando fue llevado ante Alma y el juez superior, continuó del mismo modo en que la tierra de Gedeón. Sí, prosiguió hasta blasfemar, o sea, hablar cualquier despropósito y cosa altanera en contra del Dios que lo había creado a él también. Sin embargo, en ese momento, amigos y amigas, la cosa se iba a poner fea para Gedeón. Perdón, para este Corior, el anticristo. ¿Por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Corior le respondió, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él contestó, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios? Y negarás también al Cristo, pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Hermanos, al ver este encuentro entre Alma y Corior, nos damos cuenta entre uno que creía saber y que había escuchado, pero que estaba siendo engañado y había ganado el corazón de muchos, frente a uno que sí sabía, que sí tenía un testimonio y que se había ganado también el corazón de muchos, pero de una buena manera, de una manera positiva, por así decirlo. Así que miren, ya les tengo aquí yo, hermanos, este es Corior, pues vamos a ver a un cara a cara con Alma. A diferencia de Corior, este era un tipo muy inteligente. Corior era un poco más astuto, pero Alma, amigos, no había quien le dijera algo, quien le contara algo. Él había vivido en pecado y se había arrepentido a tiempo, por lo que había crecido en sabiduría y era el juez superior de la tierra. Miren, yo ya lo estoy haciendo como todo un superhéroe, pero en realidad para muchos de nosotros es un superhéroe, ¿sí? Entonces aquí está. Aquí está Alma en esta ocasión, amigos y amigas. Y se va a encontrar con este anticristo que quería pervertir las vías del Señor. Se fueron pasando a Corior desde el pueblo de Amón hasta Gedeón y tierras circunvecinas hasta que llega con Alma. Y le vamos a poner aquí Alma. Lo ataron y hay un careo, como lo dictaba la ley de Moisés y la ley que tenían los nefitas, que era la misma, con miras a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice a continuación. Vamos a leer otra vez desde el 35. ¿Por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Recuerden que apenas decíamos que Corior decía lo mismo que había repetido y repetido en otros lugares. Y Corior le respondió, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él contestó, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguno salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas y las negarás. ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado a otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Y Corior le dijo a Alma, si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí,
Muéstrame que tiene poder y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Muy inteligente Alma comienza a cuestionarle ciertas cosas a Coriol y en pocas palabras de lo que dijimos le dice: yo sé que tienes testimonio suficiente, pero estás engañado por el espíritu del adversario que te ha cegado por completo. No le quedaba más opción a Coriol que pedir una señal. ¿Recuerdan a Sherem también con Jacob? Aquí venía otro que venía muy valentón y envalentonado por un espíritu de ignorancia, de rebeldía, o como usted le quiera añadir en el adjetivo calificativo que usted encuentre mejor. ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? A continuación, mas Alma le dijo: ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás: muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aun la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Hermanos, Alma introduce un concepto interesante. Todas las cosas testifican de Dios. Y cuando Alma dice todas, abarca los planetas, su movimiento regular, y ahora nosotros podríamos añadir los inventos, incluso las cosas malas que suceden en el mundo, son parte del plan del Señor y testifican directa e indirectamente acerca de que hay un Dios. Es impresionante entender y comprender cómo es que una persona que vivió lo que vivió, hermanos, que vivió qué es estar en pecado, qué es estar fuera de la iglesia y después convertirse en sumo sacerdote, en juez superior en su momento, convertirse en un profeta y en un gran misionero, le daba lo que nosotros entendemos y conocemos como tablas. Alma tenía muchas tablas para poder con Coriol y con otros muchos. Alma ya había vivido el tema de la cárcel, el tema de ver quemarse a mujeres y a niños inocentes. Había alzado la voz y se habían sacudido los muros de la cárcel y matado al rey y al juez y a sus sacerdotes en ese momento. Ya había visto a un ángel, ya había tenido testimonio de sus hermanos, los predicadores como Amón y los demás, los hijos del rey Mosía. Y Alma era una persona madura, con un conocimiento elevado, como el que podemos tener, igual que Alma, nosotros, si buscamos al Señor. Por lo que aquí venía una de los mejores contraataques espirituales que podamos encontrar en la historia de las Santas Escrituras. Por un lado, en el equipo de los malos, por así decirlo, un Coriol que había sido avasallado por un contraataque espiritual de Alma que no le quedó de otra más que pedir una señal. Y en eso está, Alma hijo. ¿Qué fue lo que dijo? Y a pesar de esto andas desviando el corazón de este pueblo, testificándole que no hay Dios, y negarás todavía a pesar de todos estos testimonios. Y dijo él: sí negaré a menos que me muestres una señal. El 48 dice: entonces Coriol le dijo: no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios. Y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal, no creeré. Y Alma le dijo: esto te daré por señal. Quedarás mudo según mis palabras. Y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo, de modo que no podrás expresarte. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Coriol quedó mudo según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Ahora bien, cuando el juez superior vio esto, uno que estaba a un lado de Alma, extendió su mano y escribió a Coriol diciendo: ¿estás convencido del poder de Dios, en quien querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí te ha mostrado una señal y ahora disputarás más. Veamos esta escena en donde Coriol cae al suelo prácticamente, hermanos,
derrotado moralmente, espiritualmente y ahora mudo. Pese a que Alma estaba muy decepcionado de él y no había sido un arrebato de autoridad el darle una señal y dejarlo mudo, antes bien le preguntó múltiples ocasiones: Corior, ¿esto es lo que quieres? ¿Negarás al Señor? Un Corior empedernido, hermanos, seguía negando a Dios. Después dice que no lo niega, pero que quiere una señal, y entonces queda mudo. Hay algo muy interesante a diferencia de Sesrom, por ejemplo, en el pasado. Sesrom tiene un arrepentimiento y queda apesadumbrado en sobremanera. Corior ni aún quedando mudo creyó. ¿Por qué? Aquí lo dice en Alma 30. Y Corior extendió la mano y escribió, diciendo: sé que estoy mudo porque no puedo hablar, y sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios. Mas he aquí, me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel, y me dijo: ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo: no hay Dios. Sí, y me enseñó lo que había de decir. Y he enseñado sus palabras y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal, y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado de que realmente llegué a creer que eran ciertas, y por esta razón me opuse a la verdad hasta traer esta gran maldición sobre mí. Corior había sido engañado por un ángel de oscuridad, hermanos. Engañado le voy a poner por un ángel de oscuridad. En otras palabras, hermanos, un ángel que no venía de parte de Dios. Y para que usted pueda deducir, así como Dios está organizado con ángeles, profetas, apóstoles, también el adversario pues ha sido el gran imitador desde siempre. Y también envía a sus mensajeros, que en nada son celestiales, a tratar de impresionar, avasallar y confundir a personas hoy en día. Y no necesitan venir en calidad de ángeles como una persona única y física, sino que a través de filosofías, creencias, hoy también podemos ser engañados, como lo fue Corior. Y Corior lo admite escribiendo, pues estaba mudo. ¿Qué dice más adelante? Y sucedió que la maldición no fue quitada a Corior, sino que lo echaron fuera y andaba de casa en casa mendigando sus alimentos. Alma previamente le había dicho: si te fuera quitada esta maldición, de nuevo volverías a desviar el corazón de este pueblo, por tanto, hágase contigo según la voluntad del Señor. A diferencia de Sesrom, algunas clases pasadas, aún hay gente, hermanos, tan dura, tan con un corazón empedernido, tan orgullosa, que pese a las pruebas, no se doblega. Y a veces nosotros, como seres humanos, somos como Corior, que vemos que se le mete agua a la casa, hermanos, y parece que no pasa nada con nosotros. Que vemos cómo viene el tsunami y el salvavidas no nos lo ponemos, no lo utilizamos. Que vemos que la temperatura sube y no nos hacemos a un lado hasta querernos quemar. Así pasa en algunas ocasiones y se ha pasado en nuestras vidas. Amigos y amigas, la invitación es creer para que no venga un desenlace como el que va a tener Corior. Corior aparentemente le decía a Alma: quita de mí esta maldición, por favor. Tú la enviaste por medio de ti, la envió Dios, y tú la puedes retirar. Y Alma le dijo: si te la quito, ni vas a creer, que Dios juzgue prudente. Y entonces el texto que leímos dice que Corior anduvo por donde pudo, mendigando de casa en casa. ¿En qué acaba la historia de Corior? Dice así: y sucedió que la maldición no fue quitada a Corior, sino que lo echaron fuera y andaba de casa en casa mendigando sus alimentos. Y la noticia de lo que le había sucedido a Corior fue publicada inmediatamente por todo el país, ¿sí?
El juez superior envió la proclamación a todo el pueblo de la tierra, declarando a los que habían creído en las palabras de Corior que debían arrepentirse sin demora, no fuese que les sobreviniesen los mismos castigos. Y aconteció que todos se convencieron de la iniquidad de Corior, por tanto todos se convirtieron de nuevo al Señor, y esto dio fin a la iniquidad de Corior que había promulgado. Y Corior iba de casa en casa mendigando pan para su sostén. Y aconteció que mientras iba entre el pueblo, sí, entre unos que habían separado de los nefitas y habían tomado el nombre de soramitas, por ser guiados por un hombre llamado Soram, mientras iba entre ellos, he aquí, lo atropellaron y lo pisotearon hasta que murió. Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Son palabras duras, claro, pero una de las grandes lecciones que tiene este manual de Ven, Sígueme el día de hoy, amigos y amigas, es que el adversario no ampara a sus seguidores, mientras que Dios lo hace. Jamás Dios deja a nadie solo, por más de que usted no lo pueda reconocer. Si usted no lo hace, eso no quiere decir que Dios no esté al pendiente de usted. Y eso son grandes diferencias que debemos entender todos, y para eso enseñamos y comentamos la clase de Ven, Sígueme. Dice aquí, ¿qué lecciones prácticas se te ocurren para entender mejor la diferencia entre las enseñanzas del Salvador y las imitaciones de Satanás? Algunos ejemplos son los señuelos de pesca, el dinero falso, la publicidad engañosa. ¿Cómo puedes saber si algo es falso? ¿Cómo puedes reconocer la verdad? Amigos, nadie puede distinguir la falsedad de la verdad si no conoce la verdad primeramente. Aquel que conoce al Señor, el día que lo quieran engañar, puede caer, pero no puede decir que no lo sabía antes. Es decir, puede discernir y después escoger lo que quiere y lo que no quiere hacer. Aquel que conozca al Señor, el día que alguien venga como Corior y le diga que no existe, que la iglesia es falsa, o que el libro de Mormón es falso, o que todo lo que creemos es falso, podríamos tener la templanza y podríamos tener la paciencia con la que Alma predicó el Evangelio. Alma no se desesperó, Alma no lo golpeó, Alma no lo bloqueó de redes sociales. Hizo conforme a los deseos de Corior y el Señor se encargó del resto. Alma da muchas enseñanzas a nosotros hoy en día, y esa es la forma en la que se le responde a alguien que quiere destruir tus creencias espirituales. A diferencia de Dios, Satanás siempre será el gran imitador. También tiene ángeles como el que engañó a Corior. Pero ¿dónde estuvo ese ángel cuando estaba mudo Corior? No lo salvó. Porque no son ángeles que vayan a redimir a las personas. Son ángeles, si se les puede llamar así, son seres que vienen, engañan y te abandonan. Como aquel que no es un verdadero amigo. ¿Qué daño puede causar el aceptar tales ideas? ¿Qué mensajes falsos utiliza el adversario para tratar de engañarnos hoy en día? Precisamente eso. Tal vez el mensaje no sea tan explícito de que no haya un Dios, pero podemos encontrar tantas filosofías en nuestros países, a nivel político, a nivel social, a nivel amistades e incluso dentro de la iglesia, en donde el pensamiento ha cambiado y donde hoy el mundo ofrece ser lo que tú quieras ser, cambiarte lo que tú te quieras cambiar, hacer de tu vida, pese a que es dañino, lo que tú quieras hacer de tu vida. Ir y creerte lo primero que se te venga en la mente y tratar de convencer a los demás de que ahora eres eso y que todos te deben de amar, es verdad. Generalmente el adversario combina una mentira y una verdad. Y cuando éstas se combinan, amigos y amigas, pueden ser peligrosas si no estamos preparados para ello.
Independientemente de lo que crea el mundo o lo que crea algún familiar que ha cambiado su postura para con el Evangelio o algún principio del Evangelio, nosotros debemos de respetar a todos y amar a todos tal como Alma respetó y amó a Corior, pues le dio la oportunidad de arrepentirse y Corior orgullosamente no decidió arrepentirse en ese momento. Y eso no era culpa de Alma. Alma le había dejado el juicio al Señor. Así es como debemos actuar hoy en día. Cuando en la ideología de género hoy es tan diferente a lo que dicen las Escrituras, nosotros amamos a las personas independientemente de lo que ellos crean y hagan. Pero nosotros conservaremos nuestras enseñanzas de acuerdo al Evangelio siempre en nuestros corazones, pese a que todos cambien de opinión. Al igual que Alma, los profetas y apóstoles modernos nos ayudan a saber cuál es la diferencia entre la verdad y las mentiras del adversario. Una mentira es una verdad a medias. Una verdad es completa. El adversario podrá decir que no hay un Dios porque no lo vemos, pero esa es una verdad incompleta, o a medias, en otras palabras, una mentira disfrazada. Es verdad que no podemos ver al Señor físicamente si Él no lo quiere así, o si Él lo quiere así. Sin embargo, hermanos, el que no lo veamos no quiere decir que no exista, porque todas las cosas testifican que hay un Dios. Y aquí le puse yo mal, hermanos, déjenme corregirle, que hay un Dios. Todo, Alma dijo, los planetas, su orden natural, el movimiento que tienen, todo lo que se ha creado, el que usted esté viendo este video y yo impartiéndolo desde aquí, amigos, testifican de que hay un ser superior, creador, perfecto. ¿Cómo explicaríamos las creaciones de un bebé en el vientre de una madre por inteligencia humana? Imposible. Hay una inteligencia mucho más poderosa que la inteligencia artificial tan de moda hoy, o la inteligencia del hombre que siempre ha creído que es mejor que la de Dios. La inteligencia del Señor y toda su sabiduría y su omnisciencia es superior y es el creador de todas las cosas el día de hoy. Más adelante en la lección dice que todas las cosas testifican de Dios, como lo vimos con Alma. En la actualidad, muchas personas creen que Dios no existe. ¿Qué te puede ayudar, Alma, a entender de que sí existe? ¿Qué nos impide llegar a conocerlo? ¿Qué otros testimonios te ha dado Dios de que Él vive? Ha habido tantas experiencias de miles de hermanos, amigos, que nos podrían conmover, de personas que se han salvado en terribles y penosos accidentes automovilísticos. Ha habido declaraciones de doctores que dicen, no sé cómo se ha curado de cáncer, señor, pero usted no tiene nada a diferencia de hace 6 meses. Ha habido personas que han dejado su vida anterior para convertirse en grandes líderes, pese a que nadie les crea. Y a veces esas personas que no les creen es su propia familia. El Señor ha obrado grandes milagros, pese a que hoy la gente se ha alejado cada vez más del Señor. Como también en los tiempos con Corior, cuando habían agitadores sociales, como los hay ahora. A lo mejor no físicamente, pero sí organizaciones completas encargadas a difundir información falsa o información provocativa que agitan los corazones de unos con otros. Todo lo que usted vea testifica de Dios. ¿O acaso no tiene usted una experiencia en donde haya conocido al Señor de cerca? Y no necesariamente me refiero a físicamente. Me refiero a cuando usted ha visto milagros en su vida. Ha habido misioneros que han tenido grandes experiencias espirituales. ¿Y qué me dicen de las de los obispos o la de los presidentes de estaca? Todas las cosas, incluyendo los milagros, testifican de que hay un Dios. Y eso, usted ni yo, lo podemos negar. El adversario no apoya a sus seguidores, porque lo había dejado solo a Corior.
¿Qué aprendes de Alma del 56 al 60 que ya leímos? Sobre la manera en que el diablo trata a sus seguidores. ¿Qué puedes hacer para proteger tu hogar contra esa influencia? Veamos Alma 36:3 para encontrar más similitudes de cómo el adversario trata a sus seguidores. Y ahora bien, oh hijo mío, el Amán, he aquí estás en tu juventud y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones y serán enaltecidos en el postrer día. Amigos, el adversario ni está en los momentos difíciles con sus allegados, ni los exaltará en el postrer día, ni los llevará a su presencia en un lugar bonito. Al contrario, los llevará a algún lugar que no nos va a gustar. Próximamente Alma envejecerá y comenzará a hablar con cada uno de sus hijos, y el Amán, que tomará protagonismo por ser un gran caudillo, recibirá una gran lección de vida de parte de Alma, su hijo. Y aquí estaremos para evaluarlo y para comentarlo también. Hacia el final de nuestra clase, hermanos, también tenemos cosas interesantes e importantes que comentar. Las palabras de Dios tienen el poder de conducir a las personas a la rectitud. Puede que algunos consideraran el problema de que los oramitas se separaran de los nefitas como digno de una solución política o militar. Veamos aquí Alma 31 del 1 al 4 que dice: Y sucedió que después del fin de Corior, habiendo recibido Alma noticias de que los oramitas estaban pervirtiendo las vías del Señor y que Soram, su jefe, estaba induciendo el corazón de los del pueblo a que se postraran ante ídolos mudos, su corazón empezó nuevamente a afligirse a causa de la iniquidad del pueblo, porque le era motivo de mucho pesar a Alma saber de la iniquidad entre el pueblo. Por tanto, su corazón se afligió en extremo por causa de la separación de los oramitas de los nefitas. Ahora bien, los oramitas se habían reunido en una tierra que llamaban Antionum, situada al este de la tierra de Zarahemla, que se hallaba casi contigua a la costa del mar, al sur de la tierra de Gersón, que también colindaba con el desierto del sur, el cual estaba lleno de lamanitas. Y los nefitas temían en gran manera que los oramitas establecieran relaciones con los lamanitas, y resultara en una pérdida muy grande. Para los nefitas, ya saben, se coludían y entonces atacaban a los nefitas. Y eso le tenía muy preocupado a Alma, por lo que comenzaban a hacer los oramitas. Para resumir y no leer tanto como lo hicimos en el 30. En el 31, amigos y amigas, Alma y los misioneros, los supermisioneros, encontraron que los oramitas habían construido un rameunton en las sinagogas que ellos preparaban. Vamos a dibujarlo y vamos a ejemplificarlo. Ustedes lo han visto en dibujos, lo han visto en algunas situaciones. Se subía una persona y repetía la misma oración cada vez. Y la oración en este rameunton, que significaba púlpito sagrado o una cosa así, lo vamos a leer a continuación. Ahí se subían los que creían y habían tergiversado las vías del Señor para decir: gracias, Señor, por habernos hecho mejores, gracias por habernos liberado de nuestros hermanos y por escogernos de entre todos, jactándose y haciendo una oración exactamente como no se debe de hacer. Las oraciones, hermanos, no son para jactarse. Ni son repetitivas. Vamos a echarle un vistazo al 31 en algunos de estos versículos que los incluye Mormón para prevenirnos y no hacer oraciones jactanciosas o repetitivas. Para eso se incluyen estas oraciones acá, en estos textos. Dice así: y cuando llegaron a su tierra, he aquí, para su asombro, hallaron que los oramitas habían edificado sinagogas y que se congregaban en un día a la semana, el cual llamaban el día del Señor, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto.
porque habían erigido en el centro de sus sinagogas una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, aquí, y que cuya parte superior solo cabía una persona. De manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior y extender las manos hacia el cielo y clamar en voz alta, diciendo lo que les acababa de decir. Y de nuevo, te damos gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y sano. Y aconteció que después de que Alma y sus hermanos y sus hijos hubieron oído estas oraciones, se asombraron sobremanera. Pues he aquí cada uno iba y ofrecía estas mismas oraciones. Y el nombre que daban a este sitio era Rameunton, que interpretado quiere decir el santo púlpito. Y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido y porque no los llevó en pos de las tradiciones de sus hermanos y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras de las cuales nada sabían. Así es, el adversario imitaba lo que era una sinagoga en el tiempo de los judíos y en el tiempo de los nefitas también, pero había tergiversado el espíritu de la oración. Les había hecho creer que la oración era para autovanagloriarse y les había hecho creer que las oraciones no eran una comunicación abierta con el Señor, sino un rezo, una oración repetitiva, una oración preestablecida, exactamente en contra del espíritu de una oración eficaz. En la iglesia, hermanos, siempre se nos ha invitado a tener oraciones fervientes y poderosas, y esto es exactamente lo contrario, y Alma y los supermisioneros se habían encontrado y se habían maravillado muchísimo de lo que habían visto. Hay otras cosas muy interesantes acá en la lectura que nos ayuda en forma de pregunta a contrastarlas con algunos versículos que podemos ubicar en la clase del día de hoy, en Alma 31. ¿De qué forma has visto que las palabras del Señor o la palabra de Dios guían a la gente a hacer lo bueno? Vamos al verso 5 del capítulo 31 que dice: Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. La virtud de la palabra de Dios, como lo dice el título, es más poderosa que cualquier medicina, que cualquier método de enseñanza, que cualquier método de destrucción, de defensa, que lo que sea. Porque llega a las mentes y a los corazones de las personas y se queda para siempre. Y el pueblo, o muchas de las personas que Alma predicó, entendían perfectamente esa situación con el Señor. Dice más adelante, compara las actitudes, los sentimientos y las acciones de Alma respecto a los demás con los oramitas. ¿Cómo puedo ser más como Alma? En el 34 y en el 35 dice: Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti, en Cristo. He aquí sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente hacia ti. Dice el manual de Bensígueme que lo podamos comparar con el 17 al 28. De cómo oraban los oramitas. Pese a que Alma le decía al Señor: dame sabiduría para traerlos a los oramitas al redil del Señor, los oramitas en sus oraciones preestablecidas y jactanciosas, como pueden ser las de nosotros hoy en día, daban gracias de que el Señor los había sacado y los había apartado de con sus hermanos, y por supuesto no pedían en ninguna manera que pudiesen rescatar ellos a sus hermanos y traerlos, sino que era una comunidad cerrada y privada para ellos autovanagloriarse todo el tiempo en cada oración aquí en el Rameunton. ¿Podemos ver esas dos diferencias? Mientras que algunas personas piden por encontrar a los escogidos, otros piden para que no los encuentren. Y hoy en día pasa también en nuestro diario vivir.
¿Qué encuentras en Alma 31 del 30 al 38 que pueda ayudar a quienes sufren a causa de los pecados de otras personas? Tal vez usted allá en casa haya sido víctima de algún pecado que haya cometido algún miembro de su familia, o que haya cometido alguien en otra generación, o alguien que afecte directamente a usted. O puede ser en el trabajo o puede ser en la escuela. Del 30 al 38 encontraremos la clave. Oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista la perversidad e infidelidad entre este pueblo? Oh Señor, dame fuerzas para sobrellevar mis flaquezas, porque soy débil, y semejante iniquidad entre este pueblo contrista mi alma. Oh Señor, mi corazón se halla afligido en sumo grado. Consuela mi alma en Cristo, oh Señor. Concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas acciones que vendrán sobre mí, a causa de la iniquidad de este pueblo. Oh Señor, consuela mi alma, concédeme el éxito, así como a mis consiervos que se hallan conmigo, sí, Amón, Aarón, Obner, como también a Mulek y Sesrón, y también mis 2 hijos. Sí, conforta a todos estos, oh Señor, sí, consuela sus almas en Cristo. Concédeles que tengan fuerza para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti, en Cristo. He aquí, sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente hacia ti. Y aconteció que cuando Alma hubo dicho estas palabras, puso sus manos sobre todos aquellos que estaban con él, y he aquí, al imponerles las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y tras esto se separaron unos de otros, sin preocuparse por lo que habían de comer, ni por lo que habían de beber, ni por lo que habían de vestir. Y el Señor les proveyó a fin de que no padeciesen hambre, ni tuviesen sed. Sí, y también les dio fuerza para que no padeciesen ningún género de aflicciones, que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Y esto aconteció según la oración de Alma, y esto porque oró con fe. A diferencia de lo que muchos creen acerca de la oración, podemos pedir por sabiduría, por instrucción, por bendición, y podemos desearle el bien a los demás, tal y como Alma lo deseó para sus compañeros misioneros. Y le pidió al Señor que lo protegiese. Pero una vez pidiendo, hermanos, Alma llevó a la acción todo lo que había pedido. Impuso las manos sobre los misioneros y los apartó y los consagró para que nadie les pudiese hacer daño. Y entonces el Señor, al ver la creencia y las acciones de Alma en una fe completa, Dios les concedió a esos grandes misioneros una protección para que nadie los pudiese destruir. ¿Iban a sufrir? Claro que iban a sufrir. Pero iban a sufrir en base a un pesar que, según Dios, al ver al pueblo empedernido y tan alejado de Dios. Sin embargo, nada los iba a poder derrotar, porque Dios siempre iba a estar delante de ellos. Y esa es una de las grandes lecciones que podemos incorporar el día de hoy a nuestras propias vidas dentro de esta clase. Las oraciones son la llave que abre las ventanas de los cielos y de la comunicación entre nuestro Padre Celestial y nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el nombre con el que terminamos cada oración. Pues así Él enseñó cuando vino a la tierra en el modelo de la oración de fe. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias con la oración en sus casas? Quizá algunos de ustedes nos puedan compartir algunas experiencias, si así lo desean, en la caja de los comentarios y podernos regocijar a todos nosotros o entre todos nosotros. Estoy seguro que cada persona que ha venido a la iglesia tiene alguna experiencia con la oración. Yo tengo las mías y sé que las oraciones son contestadas, cada una de ellas. No sabemos cuándo las conteste el Señor, pero podemos estar listos para que cuando Él lo haga, las podamos discernir y las podamos entender.
el poder de la oración es real y yo puedo testificar de ello sin lugar a dudas. Gracias a Jesucristo, todas las personas pueden cambiar. Fíjate en el grupo de personas que Alma llevó consigo a enseñar el Evangelio a los oramitas. ¿Qué aprendes sobre la vida de estas personas? Vamos a Alma 31:6, hermanos. ¿Qué dice? Así pues tomó a Amón, a Aarón, a Obner y dejó a Ibni en la iglesia de Saraembla, mas llevó consigo a los primeros 3, y también llevó a Amulec y a Sesrón, los cuales se hallaban en Melec, y también llevó a 2 de sus hijos. ¿Qué fue lo que hicieron? En Alma 11, del 21 al 25 dice: y Sesrón empezó a interrogar a Amulec diciendo: ¿me responderás todas las situaciones? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de dónde venía Sesrón? ¿De dónde venía Amulec? ¿De dónde venía Aarón, Amón, Obner e Ibni? Con excepción de Amulec, hermanos, que había visto un ángel y había sido una persona de bien, mas no con la plenitud del Evangelio. Todos los demás habían sido personas que en nada creían de Cristo. Y por eso el último subtítulo de la clase dice que el Señor puede cambiar a todas las personas, independientemente que hubiesen sido como Corior, que no se dejó, como Sesrón, que sí se dejó cambiar por Dios, o como a Amón, Aarón, Obner e Ibni y Alma, hijo, que sí dejaron que las palabras del ángel llegaran al corazón de ellos, y entonces convertirse en grandes misioneros. Si usted aún no cree que Dios pueda cambiar su vida, esta clase es para que tanto yo como todos aquellos que quieran estudiar Ven, Sígueme, podamos entender de una vez por todas de que Dios es mucho más poderoso que lo que usted o yo creemos que Él es. No lo podemos ver, claro que a veces no lo podemos ver, pero todas las cosas testifican de que hay un Dios. La cama en la que duerme, el auto que usted conduce, la ropa que viste, el sol que sale y la luna que se deslumbra en la noche. Todas las cosas testifican de Dios. El trabajo que usted tiene es porque Dios lo quiso. La mujer con la que usted está casado, hermano, es porque Dios se la puso en su camino. Así los hijos que le ha dado el Señor es porque Él así lo decidió. Y eso testifica de que hay un ser superior que en la iglesia lo conocemos como el Padre Celestial. Si usted tiene alguna duda, puede ir y esta noche preguntarle al Señor si hay alguien que escucha su oración y la respuesta llegará en el momento, al siguiente día o al tiempo de nuestro Padre Celestial, porque Él ve cosas que no podemos ver y mandará la señal en su debido tiempo. Hermanos y hermanas, a modo de resumen, aquí está la clase del día de hoy. La virtud de la palabra de Dios que la podemos encontrar en todas las cosas que testifican de Él. Hoy podemos ser engañados a través de los medios de comunicación o de personas como Corior. Sin embargo, amigos, el tener un testimonio como el de Alma puede contra cualquier bombardeo de redes sociales o con cualquier persona que venga a negar al Cristo y a tratar de que nosotros nos desviemos. Corior había sido engañado por un ángel, pero hoy podemos ser engañados por cualquier corriente filosófica o moda que vaya en contra de las virtudes y de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. De paso, también aprendimos, amigos y amigas, que las oraciones no son repetitivas y que no son jactanciosas. Las oraciones pueden ser aprovechadas para darle gracias al Señor y ser humildes en ese aspecto. Los misioneros que tomó para sí Alma y Amulec y esos compañeros y los hijos de Mosía fueron personas que cambiaron su estilo de vida, pero sobre todo que cambiaron su corazón. Lo antes dicho en esta clase, a través del maestro, en este caso yo, las puedo testificar como cosas verdaderas. Si usted ha sentido la confirmación del Espíritu de que esto es verdad, no es gracias al maestro, que al final de cuentas es un instrumento en las manos del Señor. Es gracias a nuestro Padre Celestial que toca el corazón de las personas a través del manual de Ven, Sígueme. Y eso lo testifico
en el nombre de Jesucristo. Amén.